Hola, ¿cómo están? Acá estaba intentando compartir la pantalla. Eh, bueno, mi nombre es Luciana, soy su profesora de historia y los voy a acompañar en estas semanas, en lo que dura el cuatrimestre. Bueno, les preparé ya un Classroom, subí este archivo y escribí además de qué trataba la materia, los contenidos y demás. Bueno, en el primer archivo les muestro las coordenadas para el análisis del tiempo y el espacio. ¿Qué es el espacio? La concepción de medida del tiempo. Para la concepción de medida del tiempo, nosotros como sociedad tenemos una concepción. Tomamos al nacimiento de Cristo para empezar a contar los años. A partir de ese momento empieza el año 1. Para referirnos a acontecimientos, utilizamos el antes de Cristo y el después de Cristo, dependiendo qué año. Acá hay otro concepto que es sobre el imaginario geográfico. El imaginario geográfico contribuye a reforzar el sentido de pertenencia a un lugar. La imaginación geográfica puede entenderse como el conjunto de ideas y creencias socialmente construidas con respecto a un determinado lugar o territorio. Después, ¿qué son los mapas? Los mapas en general son representaciones geográficas, geopolíticas o geológicas de la superficie terrestre. Se procura tomar nota de los elementos más representativos, interesantes o relevantes de la misma para servir de documento a un investigador, exploradores, turistas o especialistas. Los mapas son representaciones bidimensionales de un territorio que pueden tener diversos tipos de forma, planas, esféricas, etc. Ofrecen información relevante en un conjunto de signos, símbolos, sobre la superficie de que se trate. Bueno, las cartografías sentaron las bases para la expansión de los imperios. Eh, por ejemplo, España, el Reino Unido, Francia, Alemania llevaron adelante importantes iniciativas cartográficas para poder reconocer, organizar y repartirse los territorios colonizados en América, África y Asia. Esta es la razón de la que África existe países con fronteras totalmente rectas, y, digamos porque están artificialmente trazadas. Dentro del mapa vamos a tener varios elementos. El principal son los títulos que representan al lector, digamos, que está leyendo el plano. Una fuente, que quiere decir de dónde yo extraje esa información. Los trazados, que son las líneas que van a representar fronteras geográficas, urbanas o topografías. Los símbolos son el conjunto de marcas y signos que componen la información adicional del mapa, como por ejemplo capitales, ciudades, aeropuertos. Y después una leyenda, que es un cuadro en una esquina del mapa en el que se explica el significado de cada símbolo. Los mapas que vamos a utilizar nosotros, o que mayormente se utilizan, son los físicos y los políticos. Los físicos van a representar la superficie terrestre, teniendo en cuenta no solo los asentamientos humanos, sino también el relieve y la hidrografía. Los políticos van a representar las divisiones de las fronteras vigentes de las naciones, los límites, ¿no?, entre los países y sus capitales. Acá tenemos un ejemplo de un mapa planiferio físico y se puede observar la variación de colores que dependen con los relieves. Va de manera descendente, es decir, que el color más oscuro significa mayor nivel sobre el mar, que es el cero. Tendría que ser el verde bien clarito. Y después, acá no se observa bien, pero los azules más oscuros es la profundidad.
Y acá hay otro mapa que es el político, que se muestra bien delineado la división de las fronteras. Claro, y todos, cada mapa tiene, ¿no?, sus diferentes eh, referencias. Bueno, esto con respecto a conceptos. Nuestro primer tema va a ser la revolución, en este caso la Revolución de Mayo. Acá tenemos los antecedentes de la revolución, pero para entender cómo se desarrollan las revoluciones, primero vamos a ver el concepto de revolución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución? ¿A qué nos referimos? Revolución es un término que se refiere a un gran cambio. Por ejemplo, puede ser en instituciones políticas, a nivel económico, a nivel social. Suele ser masivo, organizado y repentino. Es un proceso también que dura varios años. Lo vamos a ver ahora en los antecedentes de la Revolución de Mayo, pero que suele también tener luchas internas dentro de los diferentes sectores sociales. Además, la revolución, acá les hice una pregunta, ¿no? Que además de la Revolución de Mayo, ¿qué otro tipo de revoluciones recuerdan? ¿Y de qué hablamos cuando decimos Hispanoamérica? Estas son preguntas que espero las puedas responder en el Classroom o en el grupo de WhatsApp. Un antecedente importante también son las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas tomadas por la corona española. Recordemos que en ese momento estaban las colonias acá en Sudamérica, lo que es América, eh, también de ahí el nombre hispanoamericano, que fueron medidas políticas, administrativas, religiosas y culturales implementadas por los Borbones, ¿no?, durante el siglo XVIII. Estas se aplicaron en España y en los dominios americanos. El objetivo de estas reformas era reforzar el poder real, centralizar la administración, incrementar la recaudación impositiva y asegurar el dominio sobre las colonias americanas, que estaban continuamente amenazadas por la expansión de Portugal y los ataques de los ingleses y de los franceses. ¿Qué se va a hacer dentro de esas reformas? Se va a dividir el territorio. Se crea el Virreinato de Nueva Granada, el del Río de la Plata, que se van a separar del Virreinato del Perú. También las capitanías de Cuba, Venezuela y de Chile. Se va a dividir el virreinato en intendencias, gobernadas por un gobernador intendente. Estos funcionarios que reemplazaron a los antiguos gobernadores tenían atribuciones financieras, militares y administrativas y eran nombrados directamente por el rey. La corona prefirió a los peninsulares por sobre los criollos en los nombramientos para los cargos más importantes de la administración. Para la corona era muy importante que un español ocupase un cargo administrativo. Bueno, la consecuencia más importante de las reformas va a ser el incremento de los flujos comerciales entre España y América como consecuencia de la flexibilización del monopolio. eh, direc- Buenos Aires va a ser una vía directa de comercio con España. Es de muy gran importancia la creación del puerto de Buenos Aires. También va a ayudar a centralizar el poder en Buenos Aires. El desarrollo de algunas actividades económicas beneficiadas por el comercio atlántico, como la ganadería rioplatense. La reorientación de los circuitos comerciales de la región del Alto Perú, la actual Bolivia, del Océano Pacífico al Océano Atlántico, porque la comercialización se daba, digamos, centralizada antes, ¿no?, en el Virreinato del Perú. El ascenso de las ciudades que habían quedado relegadas por el sistema anterior, por ejemplo, Buenos Aires, que de ser una ciudad marginal del imperio colonial pasó a ser una capital virreinal.
en la que residía el virrey, su corte, una audiencia, un consulado y una guarnición militar. La decadencia de las reducciones. Los pueblos indígenas, los cuales habían sido administrados por los jesuitas en distintas regiones americanas, especialmente las de la gobernación del Paraguay, que habían tenido una enorme expansión. Los indígenas no van a estar de acuerdo con las nuevas presiones sobre los impuestos y van a manifestarse a través de las rebeliones. En esa época también hechos muy importantes van a ser la independencia de los Estados Unidos. En 1776 va a empezar, ¿no?, la lucha por la independencia de Inglaterra, pero recién va a ser reconocida en 1884, influenciados también las ideas de la Revolución Francesa. Acá vemos un mapa de las reformas borbónicas, Virreinato de Nueva España, Capitanía General de Guatemala. Bueno, y este sector era el Virreinato del Perú, queda reducido solamente a esto. Bueno, ahora sí, los antecedentes a la Revolución de Mayo. Es muy importante tener en cuenta lo que pasaba en Europa en ese momento porque influía en, en el virreinato, en América, digamos. Primero tenemos la batalla de Trafalgar en 1805. ¿Qué va a ser la batalla de Trafalgar? Bueno, va a ser una batalla entre el Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia para derrocar a Napoleón Bonaparte. Se frustra el intento de invadir. En esta batalla España se alió con Francia y se enfrentaron a la flota inglesa. Se transformaron en los dueños de los mares, pero no podían poner sus productos en el mercado. Bueno, Inglaterra no podía poner los productos en el mercado porque había perdido la batalla de Trafalgar. Entonces, em, trataron de buscar nuevas vías comerciales y recordemos que la más reciente era el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿qué deciden en 1806 y en 1807? Empezar una invasión con el objetivo de generar un comercio. Bueno, en 1806, en junio de 1806, Buenos Aires va a ser invadida por los ingleses al mando del general Bereford. En Buenos Aires estaba como virrey Sobremontes, que este se va a escapar con el tesoro de la ciudad hacia Córdoba, pero en el camino es incrustado por las milicias, digamos, y es capturado por los ingleses. Buenos Aires se va a transformar por unos meses en una colonia más inglesa. Una de las primeras medidas que se toma va a ser la libertad del comercio, la libertad de la imprenta, la libertad religiosa. Los pobladores eligieron la resistencia. Al mando de Liniers y Pueyrredón va a formar una resistencia en Montevideo, en Uruguay, y después se van a unir con Liniers para enfrentarse a los ingleses. Ante la ausencia del virrey, un cabildo abierto nombra a Liniers como jefe militar de la ciudad. Algo muy importante que pasa con la primera y la segunda invasión inglesa es la organización, digamos, de los habitantes. Se van a formar las primeras milicias, se le dice, las primeras milicias militares con habitantes, digamos, ciudadanos normales, con los patricios, las personas del interior, los esclavos, los indios. La ciudad se va a militarizar, pero también se va a politizar, porque las milicias eran un centro también de elección, de discusión política. Bueno, en 1807
en julio de 1807, vuelve a invadir Inglaterra, Buenos Aires, pero ¿qué pasa? Esta vez Buenos Aires ya no va a estar indefensa, ya se va a encontrar más organizada, porque cuando ganaron digamos, cuando se rindieron los ingleses en la primera invasión, quedó conformada las milicias. Bueno, el segundo intento se da por fallido prácticamente, pero se organiza Martín de Álzaga, que era el alcalde de la ciudad, y los vecinos para defender, ¿no?, el lugar. Acá viene la famosa anécdota de que los ciudadanos le tiraban agua y aceite hirviendo desde las terrazas y echaron a los ingleses. Acá, anteriormente a esto, otro antecedente que dice la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a sentar ideas, ¿no?, de derrocar al absolutismo y de la división de poderes en el Parlamento. Y la Revolución Industrial va a poner a Inglaterra, ¿no?, como epicentro de la Revolución Industrial, que también va a facilitar la distribución, no, digamos, la producción. Inglaterra es el epicentro de producción de bienes, por eso también busca con las invasiones inglesas una vía de comercio. Después de las invasiones inglesas, ¿qué pasaba en España? Bueno, en 1808 Napoleón va a invadir España. Invade España y obliga a abdicar, digamos, a entregar el trono a Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII. Pero la familia real va a ser tomada prisionera y en lugar va a quedar el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, y se va a nombrar, digamos, la Junta de Sevilla. Se forma la Junta de Sevilla, la de Cádiz también, y todas las colonias tenían que responder a esas juntas. Bueno, mientras tanto en el Río de la Plata eh, se enteran que Fernando VII es tomado prisionero, pero igual responde a la Junta de Sevilla. La Junta de Sevilla manda a un virrey que es Baltasar Cisneros, pero recuerden que estaba Liniers, había sido elegido como virrey. ¿Qué pasaba? Liniers era de origen francés, entonces es acusado de tener una alianza con Napoleón. Por eso también va a ser rechazado por la misma gente, la misma población. Bueno, el Baltasar de Cisneros va a ser el último virrey. En 1809 va a caer la Junta de Sevilla y ahí es donde comienza, digamos, todo el revoloteo de la Revolución de Mayo. Siempre queda una duda, imagínense en ese momento que la noticia siempre tardaban 2 o 3 meses en llegar porque las comunicaciones eran a través de barcos. Entonces siempre estaba como la incertidumbre si se caía o no se caía la Junta de Sevilla. Pero en ese momento es muy importante eh, tener en cuenta también que los pobladores ya se sentían capaces de gobernarse por sí mismos, se dieron cuenta que eso fue posible con las invasiones inglesas, las formas de organizarse y demás. Bueno, hasta acá va todo. En el próximo video voy a tratar de desarrollarle más en qué se basó la Revolución de Mayo, la Semana de Mayo, la primer junta y demás. Espero que se haya entendido los primeros conceptos y que tengan un buen día.